1959, Cordillera de los Urales, Grupo Dyatlov. 9 montañistas ante un terror indescriptible. El sonido de la nieve compacta resonaba bajo sus pies desnudos mientras corrían hacia su perdición. 9 jóvenes universitarios, montañistas expertos con amplia experiencia en las condiciones más severas de la Cordillera de los Urales, habían rasgado su propio refugio desde el interior y se habían lanzado a la noche glacial, donde el frío alcanzaba los 40 grados bajo cero. Algunos vestían únicamente ropa interior. Otros calzaban una sola bota. Todos se dirigían hacia lo que sabían sería su final, pero aún así continuaron corriendo. ¿Qué podría ser tan aterrador que 9 personas eligieran perecer congelándose antes que enfrentarlo? El día 26 de febrero de 1959, cuando los grupos de rescate descubrieron inicialmente la carpa destrozada en las pendientes del monte Kolatsiakl, denominado por los habitantes locales Mansi como la montaña de la muerte. Ninguno de ellos podía concebir que estaban presenciando el comienzo de lo que se transformaría en el enigma más perturbador de la historia contemporánea rusa. Un suceso que, 65 años más tarde, continúa sin resolución a pesar de las pesquisas oficiales, reinvestigaciones científicas modernas y hipótesis que abarcan desde aludes hasta fenómenos sobrenaturales. Los investigadores soviéticos, dirigidos por el fiscal Lev Nikitich Ivanov, establecieron oficialmente la causa de la muerte como una fuerza natural imponente. Pero esta determinación enigmática solamente generó más interrogantes. ¿Qué clase de fuerza natural podría provocar lesiones internas devastadoras sin producir heridas externas? ¿Qué explicaba las huellas de radiación halladas en las vestimentas de algunas víctimas? ¿Por qué los testigos reportaron extrañas esferas anaranjadas en el firmamento durante la noche de los acontecimientos? Y la pregunta más perturbadora de todas, si verdaderamente fue una avalancha, como sostienen las autoridades contemporáneas, ¿por qué no existía evidencia alguna de nieve desplazada? Igor Alexeyevich Dyatlov contaba con 23 años de edad cuando planificó esta expedición que alteraría permanentemente la percepción pública sobre lo que puede suceder en los sitios más apartados de nuestro planeta. Estudiante de ingeniería radioeléctrica en el reconocido Instituto Politécnico de los Urales, Dyatlov no era un aventurero imprudente, sino un montañista minucioso y experimentado que había realizado múltiples expediciones bajo condiciones similares. Su equipo estaba conformado por 8 estudiantes adicionales y un instructor deportivo de 38 años, todos con acreditación de grado 2 en montañismo y esquí de travesía. Tras finalizar esta expedición, obtendrían la certificación de grado 3, la más elevada disponible en la Unión Soviética en aquella época. El propósito era desafiante pero no inalcanzable: atravesar 300 kilómetros en 16 días a través de la cordillera de los Urales del norte, desde la pequeña localidad de Visay hasta la cumbre del monte Otorten. Era una ruta de categoría 3, la más exigente disponible, particularmente en febrero, cuando las temperaturas podían descender hasta menos 40 grados Celsius y las tempestades de nieve podían manifestarse sin advertencia previa. Pero para este conjunto de jóvenes soviéticos, habituados al frío extremo y las expediciones de alta montaña, parecía una aventura ideal para culminar sus estudios universitarios. El 23 de enero de 1959, obtuvieron su libreta de ruta oficial del Comité de Cultura Física y Deportes de Sverdlovsk. El grupo inicial constaba de 10 individuos, pero un integrante, Yuri Yudin, se vería obligado a abandonar la expedición por dificultades de salud, una determinación que le preservaría la vida. Los 9 restantes proseguirían hacia su objetivo, registrando minuciosamente su travesía con cámaras fotográficas y diarios personales que posteriormente se convertirían en las únicas evidencias sobre lo que realmente aconteció en esa montaña maldecida. La expedición comenzó sin contratiempos. Las fotografías recuperadas de sus cámaras revelan un grupo alegre y seguro, esquiando a través de paisajes nevados espectaculares, estableciendo campamentos eficaces, preparando comidas elaboradas en estufas portátiles y disfrutando de la fraternidad que caracteriza a las expediciones exitosas. Igor Dyatlov aparece frecuentemente en estas fotografías, siempre vigilante a los detalles, revisando equipamiento, consultando cartografías, asegurándose de que cada integrante del grupo estuviera preparado para los retos que enfrentarían. Lyudmila Dubinina, de 20 años de edad, una de las 2 mujeres del grupo, redactaba en su diario sobre la hermosura del paisaje invernal y la emoción de la aventura. Zinaida Kolmogorova, de 22 años de edad, la otra mujer del conjunto, documentaba encuentros con los pueblos locales Mansi y observaba sus inscripciones misteriosas en los árboles. Los 2 Yuri, Dorosenko y Krivonischenko,
bromeaban y entonaban canciones mientras esquiaban. Rustem Slobodin, Alexandr Kolevatov, Nikolai Tibeux-Brignoye y Semyon Solotaryov completaban este conjunto de jóvenes que parecían tener toda la existencia por delante. Pero algo se transformó la noche del 1 de febrero. Las últimas anotaciones en sus diarios, las últimas fotografías capturadas, muestran al grupo estableciendo su campamento final en las laderas orientales del monte Kolat-Syakhl. Habían extraviado su ruta debido a una tormenta de nieve y terminaron en un lugar más elevado y expuesto de lo planeado inicialmente. Dyatlov decidió acampar allí en lugar de descender al bosque, donde habrían estado más resguardados. Era una determinación práctica. Habían ganado elevación durante todo el día y no deseaban perderla. Esa determinación, aparentemente lógica, los ubicaría directamente en el camino de lo que sea que los agredió esa noche. Porque algo los agredió. No existe otra explicación para lo que ocurrió posteriormente. En algún momento durante la noche, estos 9 montañistas experimentados cortaron su carpa desde el interior con cuchillos y huyeron hacia la tempestad, vestidos inadecuadamente para sobrevivir más de unos minutos en esas condiciones. Algunos llevaban solamente calcetines. Otros, ropa íntima. Un par logró colocarse una sola bota antes de huir. Las huellas en la nieve, conservadas por la tormenta que siguió, contarían una historia que ningún investigador ha podido explicar completamente. No eran huellas de personas corriendo en pánico absoluto. Eran huellas organizadas, en fila india, como si el grupo hubiera evacuado de manera relativamente ordenada pero extremadamente urgente. Como si hubieran decidido colectivamente que enfrentar una muerte segura por congelamiento era preferible a permanecer en esa carpa un minuto más. ¿Qué observaron? ¿Qué escucharon? ¿Qué los aterrorizó tanto que eligieron la muerte por hipotermia sobre cualquier otra alternativa? Estas preguntas han obsesionado a investigadores, científicos, familias de las víctimas y al público en general durante más de 6 décadas. Y mientras las autoridades rusas han proporcionado explicaciones oficiales que van desde avalanchas hasta vientos catabáticos, ninguna de ellas explica completamente la evidencia física encontrada en la escena. La historia del paso Dyatlov no es solamente la historia de 9 jóvenes que murieron en las montañas. Es la historia de un misterio que desafía nuestro entendimiento de lo que es posible, que cuestiona nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la realidad, y que nos recuerda que, incluso en nuestra era moderna de explicaciones científicas para todo, todavía existen eventos que escapan a nuestra comprensión. Esta es la historia documentada, basada en archivos oficiales soviéticos, testimonios de investigadores, fotografías de la época y evidencia física que permanece sin explicación. Es la historia de lo que realmente ocurrió en la cordillera de los Urales en febrero de 1959, cuando 9 personas huyeron de algo que consideraron peor que la muerte misma. Para comprender la enormidad de lo que sucedió en el paso Dyatlov, necesitamos conocer quiénes eran verdaderamente estas 9 personas. No se trataba de turistas ocasionales ni aventureros irresponsables. Representaban la élite del alpinismo soviético, jóvenes brillantes que simbolizaban el porvenir de su nación, estudiantes del prestigioso Instituto Politécnico de los Urales que habían consagrado años a perfeccionar sus destrezas en las condiciones más extremas que Siberia podía brindar. Igor Alexeyevich Dyatlov era más que un dirigente, constituía una leyenda viviente entre los círculos de alpinismo de Sverdlovsk. A los 23 años de edad, había completado expediciones que pondrían a prueba a alpinistas con décadas de experiencia. Su rigurosidad era legendaria. Antes de cada expedición, Dyatlov invertía semanas planificando rutas, verificando equipos, estudiando patrones climáticos y asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente calculado. Sus compañeros lo describían como alguien que jamás dejaba nada al azar y que podía encontrar el sendero de regreso a casa incluso en las peores tempestades. La expedición había sido planificada durante meses. El objetivo era ambicioso, alcanzar el monte Otorten, cuyo nombre en el idioma local mansi significa no vayas allí. Una advertencia que, en retrospectiva, parece profética. Pero para estos jóvenes soviéticos, acostumbrados a desafiar los límites de lo posible, el nombre solo añadía emoción a la aventura. La ruta los conduciría a través de 300 kilómetros de algunos de los terrenos más desafiantes de la cordillera de los Urales del Norte, en febrero, el mes más brutal del invierno siberiano. El conjunto había sido formado cuidadosamente. Lyudmila Dubinina, estudiante de ingeniería económica, era reconocida por su resistencia excepcional y su capacidad para mantener la moral elevada incluso en las condiciones más difíciles.
Sus compañeros la llamaban Liuda y la consideraban el corazón emocional del grupo. En sus escritos, se revela como una joven reflexiva, a veces melancólica, que encontraba en las montañas una forma de escape de las presiones de la vida universitaria. Zinaida Kolmogorova, estudiante de ingeniería de radio como Dyatlov, era la otra mujer del conjunto. Intelectualmente curiosa y físicamente resistente, Zina había participado en múltiples expediciones con Dyatlov y era considerada una de las alpinistas más prometedoras de su generación. Sus diarios revelan una mente aguda y observadora, siempre atenta a los detalles del entorno natural y cultural que encontraban en sus viajes. Los dos Yuri del conjunto, Georgi Krivonischenko y Yuri Dorosenko, eran inseparables. Krivonischenko, de 23 años de edad, laboraba en la instalación nuclear secreta de Mayak y había estado involucrado en las operaciones de limpieza después del desastre nuclear de KYSHTYM en 1957. Este detalle se volvería crucial más tarde, cuando se descubrieran trazas de radiación en su vestimenta. Dorosenko, estudiante de ingeniería civil, era conocido por su humor y su habilidad para elevar el ánimo del conjunto durante los momentos más difíciles de las expediciones. Rustem Slobodin, estudiante de ingeniería energética, era el atleta del conjunto. Su resistencia física era legendaria incluso entre estos alpinistas de élite. Alexander Kolevatov, el más joven a los 24 años de edad, era estudiante de ingeniería física en el Instituto de Física e Ingeniería de Moscú, una institución asociada con el programa nuclear soviético. Su presencia en el conjunto añadiría más tarde combustible a las teorías de conspiración sobre espionaje y secretos nucleares. Nikolai Thibeaux-Brignolle, cuyo apellido francés sugería ancestros extranjeros, era estudiante de ingeniería civil y un esquiador excepcional. A los 23 años de edad, era considerado uno de los mejores técnicos de esquí de montaña de su generación. Finalmente, Semyon Solotaryov, el mayor del conjunto a los 38 años de edad, era un instructor de deportes y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Su experiencia militar y su conocimiento de supervivencia en condiciones extremas lo convertían en una valiosa adición al conjunto. El 10º miembro original, Yuri Yudin, era íntimo amigo de Dyatlov y había participado en múltiples expediciones anteriores. Su decisión de abandonar el conjunto el 28 de enero debido a problemas de salud, dolor de ciática y problemas en las articulaciones, le salvaría la vida, pero lo convertiría en el único testigo sobreviviente de los días previos a la tragedia. La expedición comenzó según lo planificado. El 25 de enero de 1959, el conjunto llegó en tren a la ciudad de Ivdel, luego tomó un camión hasta Visay, el último asentamiento habitado antes de adentrarse en el territorio salvaje. Allí compraron pan adicional para sus suministros y se prepararon para la fase más desafiante de su viaje. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes notables. Las fotografías de sus cámaras, más tarde recuperadas por los investigadores, muestran un conjunto relajado y confiado. Se los ve esquiando a través de paisajes espectaculares, estableciendo campamentos eficaces, cocinando comidas elaboradas en hornos portátiles y disfrutando de la camaradería que caracteriza a las expediciones exitosas. En una imagen particularmente conmovedora, se ve a todo el conjunto posando frente a su carpa, sonriendo y haciendo gestos juguetones hacia la cámara. Pero hay señales sutiles de que no todo estaba completamente normal. En las últimas anotaciones de sus diarios, algunos miembros mencionan avistamientos extraños. Kolmogorova escribió sobre escrituras mansi en los árboles y todo tipo de caracteres misteriosos y oscuros. Otros miembros mencionaron luces extrañas en el cielo durante las noches anteriores a su muerte, aunque en ese momento las interpretaron como auroras boreales o reflexiones de la luna en las nubes. El 31 de enero, el conjunto estableció un depósito de suministros en un valle boscoso, almacenando alimentos y equipo extra que planeaban recoger en el viaje de regreso. Esta práctica, conocida como lavaz en ruso, era estándar en expediciones largas y demuestra que el conjunto seguía funcionando de manera organizada y eficiente. El 1 de febrero marca el comienzo del final. Ese día, el conjunto comenzó su ascenso hacia el paso Dyatlov, con la intención de establecer campamento al otro lado del paso para pasar la noche antes de continuar hacia el monte Otorten. Pero una tormenta de nieve los desorientó, y en lugar de cruzar el paso, terminaron ascendiendo por la ladera este del monte Kolatsiakl. Las últimas fotografías tomadas por el conjunto muestran el establecimiento de su campamento final. Se ve a los miembros trabajando juntos para cavar una plataforma en la nieve y montar su carpa especialmente diseñada,
que había sido construida cosiendo dos carpas más pequeñas para crear un refugio más largo y espacioso. La carpa era lo suficientemente grande para albergar cómodamente a los 9 miembros y su equipo. En una de las últimas imágenes, tomada desde dentro de la carpa, se ve a varios miembros del conjunto preparando la cena, sonriendo y aparentemente relajados. No hay signos de tensión o preocupación. De hecho, esa noche produjeron incluso un periódico humorístico hecho a mano llamado O Torten Vespertino, lleno de chistes internos y caricaturas de los miembros del conjunto. El periódico, encontrado más tarde por los investigadores, sugiere que el conjunto estaba de buen humor y anticipaba completar exitosamente su expedición. Pero algo cambió durante las horas siguientes. Los investigadores determinarían más tarde que la última comida del conjunto fue consumida entre las 6 y las 8 de la noche del 1 de febrero. Entre 6 y 8 horas después, todos estarían muertos. ¿Qué ocurrió durante esas horas cruciales? Las únicas pistas provienen de la evidencia física encontrada en la escena y de las autopsias posteriores. Pero esa evidencia pintaría un cuadro tan perturbador y contradictorio que, 65 años después, expertos de todo el mundo aún debaten sobre lo que realmente sucedió en esa montaña maldita. Lo que sabemos con certeza es que, en algún momento después de la cena, los 9 miembros del conjunto cortaron su carpa desde adentro y huyeron hacia la noche helada, donde las temperaturas habían descendido a 40 grados bajo cero y vientos feroces azotaban la montaña desnuda. Era una decisión que equivalía a suicidio, y todos ellos lo sabían. La pregunta que ha obsesionado a investigadores durante décadas permanece sin respuesta. ¿Qué pudo haberlos aterrorizado tanto que eligieron una muerte segura por congelamiento en lugar de permanecer en la relativa seguridad de su carpa? La noche del 1 al 2 de febrero de 1959 inició como cualquier otra noche de expedición para el conjunto Dyatlov, pero culminaría transformándose en una de las noches más enigmáticas y espantosas registradas en la historia moderna. Lo que conocemos de esas horas decisivas proviene de pruebas físicas meticulosamente registradas por investigadores soviéticos, testimonios de testigos que observaron fenómenos extraños esa misma noche, y análisis forenses que revelaron detalles tan perturbadores que el gobierno soviético clasificó el caso durante 30 años. Según las reconstrucciones oficiales basadas en la evidencia hallada en la escena, el conjunto había finalizado su cena entre las 6 y las 8 de la tarde. Sus últimas fotografías, capturadas con flash dentro de la carpa, muestran a varios miembros preparando alimento y comiendo en un ambiente aparentemente tranquilo. Lyudmila Dubinina aparece sonriendo mientras corta algo con un cuchillo. Igor Dyatlov se ve concentrado leyendo algo, posiblemente sus notas de navegación. No hay indicios de tensión o inquietud en ninguno de los rostros visibles. Después de la cena, el conjunto se había acomodado para pasar la noche. La carpa estaba organizada eficientemente, con los sacos de dormir dispuestos en 2 filas y el equipo personal ordenadamente colocado. Habían encendido una pequeña vela para proporcionar luz y algo de calor adicional. Sus botas, ropa exterior y equipo de esquí estaban cuidadosamente organizados cerca de la entrada de la carpa, listos para el día siguiente. Pero algo se alteró dramáticamente durante las horas siguientes. Los investigadores determinaron más tarde, basándose en el análisis del contenido estomacal durante las autopsias, que los eventos fatales comenzaron entre 6 y 8 horas después de la última comida, situando el momento crítico entre la medianoche y las 2 de la madrugada del 2 de febrero. Lo que aconteció exactamente durante esos instantes cruciales ha sido objeto de intenso debate durante décadas, pero la evidencia física hallada en la escena proporciona pistas inquietantes sobre una secuencia de sucesos que desafía las explicaciones convencionales. Primero, algo alarmó al conjunto lo suficiente como para hacerlos tomar la decisión drástica de cortar su carpa desde adentro. El análisis forense de la carpa, realizado por la experta Henrietta Eliseevna Churkina en el laboratorio forense de Sverdlovsk entre el 3 y el 16 de abril de 1959, confirmó inequívocamente que los cortes fueron hechos desde el interior. No eran cortes de pánico aleatorios, sino incisiones deliberadas y eficientes que crearon aberturas lo suficientemente grandes para que personas adultas pudieran salir rápidamente. Esta evidencia eliminó inmediatamente las teorías de ataques externos. Nadie había cortado la carpa para entrar, el conjunto había cortado la carpa para salir. Pero, ¿por qué no usaron la entrada normal? La respuesta a esta pregunta permanece como uno de los aspectos más desconcertantes del caso. Segundo, el conjunto evacuó la carpa de manera relativamente ordenada pero extremadamente urgente. Las huellas halladas en la nieve, preservadas por la tormenta que siguió esa noche, mostraban un patrón que sorprendió a los investigadores.
No eran las huellas caóticas que se esperarían de personas huyendo en pánico total. En cambio, las huellas mostraban que el conjunto había salido en fila india, una formación que sugiere cierto nivel de organización y liderazgo incluso en medio de la crisis. Pero la naturaleza urgente de la evacuación se evidenciaba en el estado de vestimenta del conjunto. Algunos miembros habían logrado ponerse un solo zapato antes de huir. Otros llevaban solo calcetines gruesos. Varios estaban vestidos únicamente con ropa interior. Rustem Slobodin llevaba una sola bota de fieltro. Zinaida Kolmogorova había logrado ponerse un suéter pero no pantalones exteriores. Fue como si hubieran tenido tiempo para hacer algunos preparativos básicos, pero no suficiente tiempo para vestirse adecuadamente para las condiciones exteriores. Las huellas mostraban que el conjunto se había dirigido inicialmente hacia un gran cedro siberiano ubicado aproximadamente a 1,5 kilómetros de la carpa, en la línea de árboles al pie de la montaña. Esta dirección tenía sentido desde una perspectiva de supervivencia. El bosque proporcionaría protección contra el viento y material para hacer fuego. Sin embargo, algo más perturbador emergía del análisis de las huellas. Los investigadores notaron que las huellas terminaban abruptamente en varios puntos, como si algunas personas hubieran sido transportadas o arrastradas en ciertos tramos del descenso. Esta evidencia nunca fue explicada satisfactoriamente por ninguna de las teorías oficiales. Tercero, testigos independientes reportaron fenómenos anómalos en el área esa misma noche. Conjuntos de estudiantes de otras expediciones, ubicados a considerable distancia del conjunto Dyatlov, reportaron haber visto extrañas luces anaranjadas en el cielo en la dirección del paso Dyatlov durante las primeras horas de la madrugada del 2 de febrero. Estos avistamientos fueron inicialmente incluidos en el informe de investigación, pero el investigador principal Lev Ivanov recibió órdenes directas de funcionarios regionales de alto rango de desestimar estas afirmaciones. En 1990, 30 años después de los eventos, Ivanov publicó un artículo en el que admitía que su equipo de investigación no tenía explicación racional para el incidente y que había sido instruido a ignorar los reportes de las esferas voladoras que él y su equipo también habían observado durante su investigación en el área. Cuarto, la evidencia física hallada en el cedro revelaba una lucha desesperada por la supervivencia. Cuando los equipos de rescate encontraron el árbol, descubrieron que ramas hasta 5 metros de altura habían sido arrancadas o cortadas. Los restos de una pequeña fogata fueron encontrados debajo del árbol, junto con los cuerpos de Yuri Dorosenko y Georgi Krivonischenko, ambos vestidos solo con ropa interior. El análisis de la escena bajo el cedro proporcionó más pistas inquietantes. Se encontraron fragmentos de piel humana en la corteza del árbol hasta alturas considerables, sugiriendo que alguien había intentado trepar con desesperación, probablemente para obtener una mejor vista del área de la carpa o para escapar de algo en el suelo. Las heridas en las manos y pies de ambos cuerpos confirmaron que habían estado trepando el árbol con las manos desnudas en temperaturas bajo cero. Pero quizás el detalle más perturbador era el estado de Krivonischenko. Su autopsia reveló que se había mordido un pedazo de su propio nudillo, aparentemente para mantenerse despierto o para silenciar un grito. También tenía quemaduras de 3er grado en sus manos y pies que, según el examinador médico, no podían haberse sostenido si hubiera estado dormido y aún vivo. Esto sugería que había estado inconsciente pero aún vivo cuando sus extremidades entraron en contacto con el fuego. Quinto, 3 miembros del conjunto, Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, fueron hallados en puntos entre el cedro y la carpa, aparentemente intentando regresar al campamento. Sus posiciones sugerían que habían estado arrastrándose o caminando con dificultad hacia la carpa cuando murieron de hipotermia. Pero Slobodin presentaba evidencia de trauma que no podía atribuirse a una caída accidental o desorientación por hipotermia. Su autopsia reveló una fractura en el cráneo que, según el médico forense, era consistente con haber recibido un golpe contundente. La lesión no era fatal, pero era lo suficientemente severa como para causar desorientación significativa. Sexto, y quizás más importante, los últimos 4 cuerpos, Lyudmila Dubinina, Alexandr Kolevatov, Nikolai Tibeaux-Brignoye y Semyon Solotaryov, fueron hallados en mayo, después del deshielo, enterrados bajo varios metros de nieve en un barranco aproximadamente a 75 metros del cedro. Estos 4 cuerpos presentaban lesiones que desafiaban toda explicación convencional. Tibeaux-Brignoye tenía una fractura masiva en el cráneo. Dubinina y Solotaryov tenían múltiples fracturas en las costillas, en el caso de Dubinina, eran bilaterales y simétricas.
Según el testimonio del médico forense Boris Vozrozdenig durante el interrogatorio conducido por Lev Ivanov el 28 de mayo de 1959, el carácter de las heridas en Dubinina y Zolotaryov, fracturas múltiples de costillas, en Dubinina fueron bilaterales y simétricas, y en Zolotaryov fueron unilaterales. Ambos tenían hemorragia en el músculo cardíaco con hemorragia en la cavidad pleural, lo que es evidencia de que estaban vivos cuando fueron heridos y es el resultado de la acción de una gran fuerza, similar al ejemplo usado para Tibeux Brignolle. Estas heridas, especialmente apareciendo de tal manera sin ningún daño al tejido blando del pecho, son muy similares al tipo de trauma que resulta de la onda de choque de una bomba. Pero quizás los detalles más perturbadores eran las lesiones de Dubinina. Le faltaban ambos ojos y la lengua. Las cuencas de los ojos estaban completamente vacías, y la lengua había sido removida desde la raíz. No había evidencia de actividad de carroñeros que pudiera explicar estas mutilaciones específicas. Séptimo, se encontraron trazas de radiación en la ropa de algunos de los miembros del conjunto. El análisis radiológico, ordenado aparentemente por sugerencia del investigador Ivanov después de reportes de luces anómalas, reveló niveles elevados de radiactividad en piezas específicas de ropa, particularmente aquellas pertenecientes a Krivonischenko y Zolotaryov. Esta evidencia radiológica añadió otra capa de misterio al caso. ¿Por qué el investigador principal había ordenado pruebas de radiación? ¿Qué conexión podía haber entre las luces extrañas reportadas y la contaminación radiactiva? ¿Y por qué solo ciertos miembros del conjunto mostraban evidencia de exposición? La secuencia de eventos que emerge de toda esta evidencia pinta un cuadro de terror progresivo que comenzó dentro de la carpa y culminó en una lucha desesperada por la supervivencia que duró varias horas. Algo había alarmado al conjunto lo suficiente como para hacerlos cortar su carpa y huir hacia condiciones que sabían que serían fatales. Una vez fuera, habían intentado sobrevivir creando fuego y refugio, pero algo había continuado acosándolos, impidiendo que regresaran a la relativa seguridad de su equipo y suministros. La pregunta central que emerge de toda esta evidencia no es simplemente que mató al conjunto Dyatlov, sino que los aterrorizó tanto que eligieron enfrentar una muerte segura por congelamiento en lugar de permanecer en su carpa. La respuesta a esa pregunta se convertiría en el objetivo de una de las investigaciones más complejas y controvertidas en la historia de la criminología soviética. La pesquisa oficial del incidente del Paso Dyatlov comenzó oficialmente el 26 de febrero de 1959, cuando el fiscal Vladimir Korotov de la oficina del fiscal de Ivdel abrió el caso criminal. Pero lo que inicialmente parecía una indagación de rutina sobre un accidente de montañismo se transformaría rápidamente en una de las investigaciones más extrañas, frustrantes y controvertidas en la historia de la aplicación de la ley soviética. Desde el primer día, la pesquisa estuvo plagada de anomalías que sugerían que algo mucho más complejo que un simple accidente había acontecido en esa montaña. La determinación de enviar al fiscal senior Lev Nikitich Ivanov desde Sverdlovsk para hacerse cargo del caso fue inusual en sí misma. Ivanov era un investigador experimentado especializado en los casos más complejos de la región, no el tipo de persona que normalmente sería asignada a lo que inicialmente se había categorizado como un accidente de montañismo. La primera anomalía que encontró Ivanov fue la escena misma. Un investigador con décadas de experiencia había visto accidentes de montañismo antes, pero nunca algo como esto. La carpa cortada desde adentro, las huellas organizadas pero desesperadas, la evidencia de actividad prolongada en condiciones letales, nada de esto encajaba con ningún patrón conocido de accidente o tragedia de montañismo. Desde el momento en que entré en la oficina del fiscal regional y me invitaron a sentarme, sentí que algo estaba mal, escribiría Ivanov más tarde en cartas privadas descubiertas décadas después. No era procedimiento normal que me llamaran para un caso de accidente de montañismo. Pero cuando comencé a examinar la evidencia, entendí por qué. La pesquisa de Ivanov fue meticulosa y exhaustiva. Su equipo documentó cada detalle de la escena con fotografías, mediciones precisas y análisis forense. Entrevistaron a todos los miembros de los equipos de rescate, a los estudiantes de otras expediciones que habían reportado luces extrañas y a los locales mansi que conocían el área. Una de las primeras pistas importantes vino de una fuente inesperada. Cuando la carpa fue llevada a la estación de policía de Ivdel para ser fotografiada y analizada, la opinión inicial era que alguien había atacado a los excursionistas cortando la carpa en el proceso. Esta teoría se alteró dramáticamente cuando una costurera local, llamada para reparar uniformes policiales, examinó la carpa y declaró con confianza que los cortes habían sido hechos desde adentro.
Este descubrimiento modificó completamente el curso de la pesquisa. Si el conjunto había cortado su propia carpa para escapar, la pregunta se convertía en ¿de qué estaban huyendo? ¿Y por qué no utilizaron la entrada normal? El análisis forense de la carpa, ejecutado por la experta senior Henrietta Eliseevna Churkina en el laboratorio forense de Sverdlovsk, confirmó la observación de la costurera. Los cortes eran definitivamente desde el interior, realizados con cuchillos afilados en movimientos deliberados y eficientes. No había evidencia de lucha dentro de la carpa, ni signos de que algo hubiera penetrado desde el exterior. Mientras tanto, la búsqueda de los cuerpos restantes proseguía. Los primeros 5 cuerpos, Dorosenko, Krivonischenko, Yatlov, Kolmogorova y Slobodin, fueron hallados relativamente rápido y trasladados a Ivdel para autopsias. Estas autopsias, ejecutadas por el patólogo forense regional Boris Alexeyevich Vozrozdenich y el examinador médico de la ciudad Iván Ivanovich Laptev, revelaron los primeros indicios de que este no era un caso ordinario de hipotermia. Aunque la causa oficial de muerte para estos 5 fue hipotermia, los detalles perturbadores comenzaron a acumularse. Dorosenko presentaba edema pulmonar y contusión pulmonar como resultado de trauma contundente. Krivonischenko se había mordido un fragmento de su propio nudillo y tenía quemaduras de 3er grado que, según el médico, no podían haberse mantenido si hubiera estado consciente. Yatlov había estado vomitando sangre. Kolmogorova presentaba un hematoma en forma de bastón en su cintura. Y Slobodin tenía una fractura en el cráneo que claramente no podía atribuirse a torpeza o desorientación. Pero fue cuando se localizaron los últimos 4 cuerpos en mayo que la pesquisa tomó un giro verdaderamente siniestro. Las lesiones de Dubinina, Kolevatov, Tibeux Brignoye y Solotaryov eran tan severas y extrañas que desafiaban toda explicación convencional. El testimonio del médico forense Vozrozdenich durante su interrogatorio por Ivanov el 28 de mayo sigue siendo uno de los documentos más inquietantes en los archivos del caso. Las heridas, especialmente apareciendo de tal manera sin ningún daño al tejido blando del pecho, son muy similares al tipo de trauma que resulta de la onda de choque de una bomba. La fuerza requerida para infligir estas lesiones sería equivalente a un automóvil impactando a alta velocidad. Pero si había sido una explosión o impacto de tal magnitud, ¿dónde estaba la evidencia? No había cráteres, no había evidencia de explosivos, no había fragmentos de metralla. Las lesiones aparecían haber sido causadas por una fuerza masiva y repentina que no había dejado ninguna otra evidencia de su presencia. Aún más perturbadoras eran las mutilaciones específicas de Dubinina. La ausencia completa de sus ojos y lengua, removidos aparentemente con precisión quirúrgica, no podía explicarse por actividad de carroñeros. Los animales carroñeros tienden a atacar tejidos blandos expuestos de manera aleatoria, no a remover órganos específicos con tal precisión. Durante este tiempo, Ivanov comenzó a recibir reportes de múltiples testigos sobre fenómenos anómalos en el área. Conjuntos de estudiantes de otras expediciones, personal militar estacionado en la región, e incluso algunos de sus propios investigadores reportaron avistamientos de luces extrañas, descritas consistentemente como esferas anaranjadas que se movían de manera errática por el cielo nocturno. Estos reportes llevaron a Ivanov a tomar una determinación que sería controvertida incluso décadas después. Ordenó análisis radiológicos de la vestimenta y pertenencias de las víctimas. Esta determinación sugiere que Ivanov sospechaba algún tipo de conexión entre las luces anómalas y posible contaminación radiactiva. Los resultados fueron desconcertantes. Se localizaron niveles elevados de radiactividad en piezas específicas de vestimenta, particularmente aquellas pertenecientes a Krivonischenko y Solotaryov. Los niveles no eran lo suficientemente altos como para ser inmediatamente letales, pero eran definitivamente anómalos y requerían explicación. La presencia de radiación añadió otra dimensión compleja al caso. Era simplemente una coincidencia que Krivonischenko hubiera laborado en la instalación nuclear de Mayak y hubiera estado involucrado en las operaciones de limpieza del desastre de KYSHTYM 2 años antes? ¿O había algo más siniestro en juego? La teoría de contaminación previa fue parcialmente respaldada por el hecho de que otro miembro del conjunto, Kolevatov, también tenía conexiones con el programa nuclear soviético a través de sus estudios en el Instituto de Física e Ingeniería de Moscú. Pero esto no explicaba por qué solo ciertos artículos de vestimenta mostraban contaminación, ni por qué los niveles eran más altos de lo que se esperaría de exposición ocupacional rutinaria. Mientras Ivanov luchaba con estas anomalías, comenzó a recibir presión de funcionarios de alto rango para acelerar la pesquisa y llegar a una conclusión. En cartas privadas descubiertas décadas después,
Ivanov escribió sobre reuniones tensas con funcionarios regionales que parecían más interesados en cerrar el caso que en hallar la verdad. Recibí órdenes directas de funcionarios regionales de alto rango de desestimar las afirmaciones sobre las esferas voladoras, admitiría Ivanov públicamente en 1990, 30 años después de los eventos. Mi equipo y yo también habíamos observado estos fenómenos durante nuestra pesquisa, pero se nos dijo que no los incluyéramos en nuestro informe final. Esta presión para suprimir evidencia se intensificó cuando llegó a Sverdlovsk Iván Urakov, fiscal adjunto de la RSFSR, enviado en nombre del Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Ministros de la RSFSR para mantener control sobre las actividades investigativas relacionadas con el caso Dyatlov. Evgeny Yokisev, el jefe de Ivanov en ese momento y jefe adjunto del Departamento de Investigación de la Oficina del Fiscal de la región de Sverdlovsk, recordaría décadas después que Urakov había ordenado específicamente que el caso fuera clasificado como un accidente y cerrado rápidamente. Estaba organizando otro viaje al Paso para indagar completamente las muertes extrañas de los últimos 4 cuerpos cuando llegó Urakov desde Moscú y ordenó que se cerrara el caso, recordaría Okisev en una entrevista en 2013. La pesquisa también reveló comportamientos extraños por parte de algunos de los buscadores. 2 hombres en particular, el guardabosques local Pasin y su amigo Cheglakov, se comportaron de manera sospechosa durante la operación de búsqueda, aparentemente sabiendo más sobre la ubicación de los cuerpos de lo que inicialmente admitieron. Pero quizás el aspecto más frustrante de la pesquisa para Ivanov fue la evidencia física que simplemente no encajaba con ninguna explicación convencional. El área alrededor del cedro mostró signos de calor intenso que había quemado árboles jóvenes de manera selectiva, la nieve no se había derretido, los árboles grandes no estaban dañados, pero algunos árboles jóvenes en la línea del bosque mostraban signos de quemaduras que no seguían ningún patrón concéntrico o sistemático. Parecía como si cuando los excursionistas caminaron más de 500 metros montaña abajo, alguien hubiera tratado con algunos de ellos como objetivos directos, escribiría Ivanov en sus notas privadas. Una fuente de rayo de calor o energía completamente desconocida para nosotros que actuaba selectivamente. A medida que la presión política se intensificaba y la evidencia física se volvía más inexplicable, Ivanov se halló en una posición imposible. Como investigador experimentado, sabía que el caso estaba lejos de ser resuelto, pero como funcionario soviético, entendía que se esperaba que llegara a una conclusión que no causara pánico público o preguntas incómodas sobre actividades gubernamentales clasificadas. El 28 de mayo de 1959, Ivanov cerró oficialmente el caso con una declaración que se convertiría en una de las conclusiones más crípticas en la historia de la aplicación de la ley. La causa de la muerte fue una fuerza natural abrumadora que los excursionistas no pudieron superar. Esta conclusión no satisfizo a nadie, ni a las familias de las víctimas, ni al público, ni aparentemente al propio Ivanov. Los archivos fueron inmediatamente clasificados y enviados a un archivo secreto, donde permanecerían durante décadas. Pero la pesquisa había revelado algo inquietante, que fuerzas poderosas dentro del gobierno soviético estaban dispuestas a suprimir evidencia y presionar a los investigadores para que llegaran a conclusiones predeterminadas. La pregunta que permanecía era si esta supresión se debía a incompetencia burocrática, a un deseo genuino de evitar pánico público, o a algo mucho más siniestro, conocimiento de lo que realmente había matado a los 9 miembros del conjunto Dyatlov. Durante 30 años, el caso Dyatlov permaneció sepultado en los archivos secretos soviéticos, un enigma que oficialmente no existía. Pero la glasnost de los años 80 y la eventual caída de la Unión Soviética comenzaron a abrir puertas que habían estado cerradas durante décadas. Lo que emergió de esos archivos clasificados revelaría no solamente nuevos detalles sobre los eventos de febrero de 1959, sino también la extensión de los esfuerzos gubernamentales para suprimir la verdad. El primer indicio público de que algo había estado oculto llegó en 1990, cuando Lev Ivanov, el investigador principal ya jubilado, publicó un artículo explosivo en un periódico local. Por primera vez en 30 años, el hombre que había dirigido la pesquisa oficial habló abiertamente sobre lo que realmente había hallado en el Paso Dyatlov. Mi equipo de pesquisa no tenía explicación racional para el incidente, admitió Ivanov públicamente. Después de que mi equipo reportó que habíamos observado esferas voladoras, recibí órdenes directas de funcionarios regionales de alto rango para desestimar esta afirmación. Esta revelación fue devastadora. Durante 3 décadas,
las familias de las víctimas, el público y la comunidad científica habían aceptado la conclusión oficial de fuerza natural abrumadora como la mejor explicación disponible. Ahora descubrían que el propio investigador principal había sido obligado a suprimir evidencia crucial. Pero las revelaciones de Ivanov fueron solamente el comienzo. En 1997 se descubrió que las fotografías de la cámara de Krivonischenko habían estado en el archivo privado de Ivanov durante casi 4 décadas. Su hija donó el material fotográfico a la recién formada Fundación Dyatlov, proporcionando al público acceso a imágenes que nunca habían sido oficialmente publicadas. Estas fotografías revelaron detalles adicionales sobre los días finales del conjunto, pero también plantearon nuevas preguntas. Algunas de las imágenes finales eran extrañamente borrosas o mostraban puntos de luz inexplicables que algunos interpretaron como evidencia de los fenómenos anómalos reportados por testigos. En 2009, un hito crucial fue alcanzado cuando los diarios de la expedición cayeron en el dominio público ruso. Por primera vez, el público pudo leer las propias palabras de las víctimas, sus observaciones sobre el viaje, sus estados de ánimo y las extrañas observaciones que habían hecho en los días previos a su muerte. Los diarios revelaron detalles que habían sido omitidos de los informes oficiales. Kolmogorova había escrito sobre escrituras mansi en los árboles y todo tipo de caracteres misteriosos y oscuros. Otros miembros habían mencionado avistamientos de luces extrañas durante las noches anteriores, aunque en ese momento las habían interpretado como fenómenos naturales. Más importante aún, los diarios mostraron que el conjunto había estado funcionando normalmente hasta el final. No había signos de tensión interna, conflictos o problemas de salud mental que pudieran explicar comportamiento irracional. El último periódico humorístico o Torten vespertino que habían producido la noche de su muerte mostraba un conjunto de buen humor, optimista sobre completar su expedición. Mientras tanto, investigadores independientes comenzaron a examinar el caso con nuevos ojos. Anatoly Gushchin publicó su libro El precio de los secretos del Estado son 9 vidas en 1990, concentrándose en la teoría de un experimento de armas secretas soviéticas. Aunque muchos criticaron el trabajo por su concentración en teorías especulativas, su publicación estimuló discusión pública e interés en el caso. En 2000, una compañía de televisión regional produjo el documental El misterio del paso Dyatlov. Con la ayuda del equipo de filmación, la escritora de Yekaterinburg Anna Matveyeva publicó una novela documental del mismo nombre. Una gran parte del libro incluía citas amplias del caso oficial, diarios de las víctimas, entrevistas con buscadores y otros documentales recopilados por los cineastas. El trabajo de Matveyeva se transformó en la fuente más grande de materiales documentales jamás puesta a disposición del público sobre el incidente. También reveló la extensión de la documentación que había estado disponible pero suprimida durante décadas. En 2012, la Fundación Dyatlov recibió una copia oficial del caso del Archivo del Estado de la región de Sverdlovsk. Este archivo completo fue posteriormente digitalizado y puesto a disposición del público en línea, proporcionando acceso sin precedentes a documentos oficiales, fotografías, testimonios y evidencia física. El análisis de estos archivos reveló discrepancias significativas en la pesquisa original. Documentos que habían sido mencionados en testimonios estaban faltando. Fotografías referenciadas en informes no podían ser localizadas. Testimonios de testigos clave habían sido aparentemente omitidos del archivo final. Más inquietante aún, investigadores modernos descubrieron evidencia de que partes del archivo habían sido deliberadamente alteradas o removidas. Páginas faltaban de secuencias numeradas. Referencias a documentos específicos llevaban a archivos vacíos. Era como si alguien hubiera pasado por el archivo sistemáticamente removiendo información específica. En 2013, nuevas revelaciones llegaron de una fuente inesperada. Evgeny Yokisev, quien había sido el jefe de Lev Ivanov en 1959 y era el jefe adjunto del Departamento de Investigación de la Oficina del Fiscal de la región de Sverdlovsk, finalmente habló públicamente sobre el caso. Okisev, entonces de 86 años de edad, proporcionó detalles que nunca habían sido revelados públicamente. Confirmó que Iván Urakov, fiscal adjunto de la RSFSR, había llegado específicamente desde Moscú para supervisar el caso y había ordenado que fuera cerrado como accidente. Estaba organizando otro viaje al paso para indagar completamente las muertes extrañas de los últimos 4 cuerpos cuando llegó Urakov y ordenó que se cerrara el caso, recordó Okisev. También reveló que Nikolai Klinov, el fiscal jefe de Sverdlovsk, había estado presente en las primeras autopsias en la morgue y había pasado 3 días allí,
algo que Okisev consideraba altamente inusual y la única vez en su experiencia que había sucedido. Estos detalles confirmaron lo que muchos habían sospechado, que el caso había sido sujeto de atención especial desde el más alto nivel del gobierno soviético, y que había habido esfuerzos deliberados para controlar y limitar la pesquisa. En febrero de 2019, 60 años después de los eventos originales, el gobierno ruso reabrió oficialmente la pesquisa del incidente del Paso Dyatlov. Esta determinación llegó después de años de presión de las familias de las víctimas y del interés público renovado en el caso. Alexander Kurenoy, representante oficial de la Oficina del Fiscal General de Rusia, explicó la determinación. Los familiares, los medios y el público aún piden a los fiscales que determinen la verdad y no ocultan sus sospechas de que algo les fue ocultado. Sin embargo, la reinvestigación moderna se limitó a considerar solamente 3 teorías: una avalancha de losa o un huracán. La posibilidad de asesinato fue descartada desde el principio, y no se consideraron explicaciones más exóticas. En julio de 2020, Andrei Kuryakov, jefe adjunto de la Dirección del Distrito Federal de los Urales de la Oficina del Fiscal General, anunció la conclusión oficial: una avalancha había sido la causa oficial de muerte del conjunto Dyatlov. Según la nueva pesquisa, una avalancha de losa había forzado a los sobrevivientes a abandonar repentinamente su campamento en condiciones de baja visibilidad con ropa inadecuada antes de morir finalmente de hipotermia. Fue una lucha heroica. No hubo pánico, pero no tuvieron oportunidad de salvarse bajo las circunstancias, declaró Kuryakov. Esta conclusión fue respaldada por un estudio científico independiente dirigido por investigadores de la EPFL y ETH Zurich, publicado en 2021. Los científicos suizos Johann Gaume y Alexander Pusrin desarrollaron modelos analíticos y numéricos para reconstruir una avalancha que podría haber atrapado a las 9 víctimas desprevenidas. Según su teoría, los excursionistas habían hecho un corte en la ladera cubierta de nieve de la montaña para establecer su carpa, pero la avalancha no ocurrió hasta varias horas después, posiblemente desencadenada por vientos catabáticos. Esta avalancha retardada podría explicar por qué el conjunto había cortado su carpa desde adentro y había huido hacia condiciones letales. Los investigadores suizos también proporcionaron evidencia física adicional. En enero de 2022, exactamente 63 años después de que el conjunto Dyatlov fuera visto vivo por última vez, 2 guías de montaña profesionales de Ekaterimburg documentaron evidencia visual de avalanchas de losa recientes en el área del Paso Dyatlov. Las condiciones climáticas inicialmente favorables se deterioraron rápidamente, con viento y temperaturas similares a las de la noche de la tragedia de 1959, reportaron los guías. Varias veces, las motos de nieve de 300 kilogramos y sus conductores fueron volcados por ráfagas de viento. La visibilidad se volvió extremadamente pobre. Y entonces, cuando después de algunos intentos fallidos los 2 guías se acercaron a su destino, la visibilidad mejoró brevemente y reveló rastros de 2 avalanchas de losa de nieve. Esta evidencia moderna proporcionó apoyo tangible para la teoría de la avalancha. Los investigadores observaron las avalanchas y notaron que desaparecían bajo la nevada en aproximadamente 1 hora de su descubrimiento, explicando por qué el equipo de rescate de Dyatlov no pudo hallar signos de una avalancha 3 semanas después del incidente. Sin embargo, muchos expertos y familiares de las víctimas permanecen escépticos de la explicación de la avalancha. Señalan que la pendiente no era lo suficientemente empinada para avalanchas tradicionales, que no se halló escombro de avalancha en la escena original, y que más de 100 expediciones al área desde 1959 nunca han reportado condiciones de avalancha. Jim M. Selwyn, profesor de georriesgos en la Universidad de Durham, expresó cautela típica: es improbable, pero eso no impide que sea la mejor explicación. No sé qué más podría ser. Pero quizás la revelación más significativa de las últimas décadas no ha sido sobre lo que causó las muertes, sino sobre la extensión de los esfuerzos gubernamentales para controlar la narrativa. Evidencia de supresión deliberada de información, presión política sobre los investigadores y alteración de archivos oficiales sugiere que, independientemente de lo que realmente mató al conjunto Dyatlov, el gobierno soviético consideró la verdad demasiado peligrosa para el consumo público. Vladislav Karelin, un buscador que participó en la operación de rescate original en 1959 y ahora investigador del incidente, expresó la frustración de muchos. Recuerdo que sobresalían piedras en el área, y no había suficiente nieve para justificar una avalancha. La discusión interminable de esta teoría en los medios solo fortalece la sospecha de que quieren ocultarnos la razón más inconveniente para la muerte de los muchachos.
Esta observación toca el corazón de por qué el caso Dyatlov permanece tan fascinante y frustrante después de más de 6 décadas. No es solamente un misterio sobre lo que mató a 9 jóvenes en las montañas, es un caso de estudio sobre cómo los gobiernos manejan información inconveniente, cómo las explicaciones oficiales pueden estar moldeadas por consideraciones políticas más que por evidencia, y cómo la búsqueda de la verdad puede ser obstaculizada por aquellos en posiciones de autoridad. Las revelaciones de las últimas décadas han proporcionado algunas respuestas, pero también han planteado nuevas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la verdad oficial, el precio de los secretos del Estado, y hasta qué punto el público tiene derecho a conocer lo que realmente ocurrió en esa montaña maldita en febrero de 1959. 65 años después de aquella noche fatídica en la cordillera de los Urales, el caso del Paso Dyatlov permanece como uno de los enigmas más profundos y perturbadores de la historia moderna. A pesar de décadas de pesquisa, análisis científico avanzado y la apertura de archivos previamente clasificados, las preguntas fundamentales que surgieron en febrero de 1959 siguen sin respuesta definitiva. Lo que sabemos con certeza es inquietante por sí mismo. 9 montañistas experimentados, en la flor de la vida y con años de experiencia en condiciones extremas, tomaron la determinación colectiva de cortar su carpa desde el interior y huir hacia una muerte casi segura en las condiciones más letales que la naturaleza siberiana puede brindar. Esta determinación no fue tomada en pánico irracional, sino de manera relativamente organizada, sugiriendo que enfrentaron algo que consideraron aún más peligroso que el congelamiento garantizado. La evidencia física documentada en los archivos oficiales soviéticos pinta un cuadro de horror progresivo que desafía las explicaciones convencionales. Lesiones internas masivas sin daño a tejidos blandos externos, descritas por el médico forense como similares a la onda de choque de una bomba. Mutilaciones específicas que van más allá de lo que la actividad de carroñeros podría explicar. Quemaduras selectivas en la vegetación que no siguen patrones naturales conocidos. Evidencia de radiación en niveles anómalos en vestimenta específica. Quizás más perturbador que los detalles físicos del caso es lo que reveló sobre el funcionamiento del Estado soviético. La presión ejercida sobre el investigador principal Lev Ivanov para suprimir evidencia, las órdenes directas de Moscú para clasificar el caso, y la alteración aparente de archivos oficiales demuestran que algo sobre este incidente fue considerado lo suficientemente sensible como para justificar un encubrimiento a nivel nacional. El hecho de que Ivanov, un investigador experimentado con décadas de casos criminales complejos en su historial, admitiera públicamente 30 años después que no tenía explicación racional para el incidente habla de la naturaleza genuinamente anómala de lo que halló en esa montaña. Este no era un funcionario tratando de crear sensacionalismo o ganancia personal, era un hombre mayor reflexionando sobre el caso más desconcertante de su carrera profesional. La pesquisa moderna ha proporcionado la explicación más plausible hasta la fecha, la teoría de la avalancha de losa desarrollada por los investigadores suizos Johann Gaume y Alexander Pusrin. Su trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica Communication Science y Environment, ofrece un mecanismo científicamente viable para la mayoría de las anomalías observadas en el caso. Según su modelo, una avalancha retardada, posiblemente desencadenada por vientos catabáticos horas después de que el conjunto estableciera su campamento, podría haber golpeado la carpa con fuerza suficiente para causar las lesiones internas observadas en algunas víctimas. El retraso explicaría por qué el conjunto había tenido tiempo para cenar, relajarse, e incluso producir su periódico humorístico antes de que ocurriera la catástrofe. La evidencia de video recopilada en enero de 2022 por guías de montaña profesionales, documentando avalanchas de losa activas en el área bajo condiciones similares a las de la noche del incidente, proporciona apoyo tangible para esta teoría. Por primera vez en más de 60 años, investigadores pudieron demostrar que tales avalanchas son posibles en el Paso Dyatlov. Sin embargo, incluso la teoría de la avalancha, por convincente que sea desde una perspectiva científica, no responde todas las preguntas. No explica completamente las mutilaciones específicas observadas en algunas víctimas. No aclara la presencia de radiación anómala. No cuenta para los múltiples avistamientos independientes de fenómenos luminosos esa noche. Y no justifica la extensión extrema de los esfuerzos gubernamentales para suprimir información sobre el caso. Más fundamentalmente, la teoría de la avalancha, aunque científicamente sólida, parece incompleta cuando se considera el contexto más amplio del caso. ¿Por qué un accidente de avalancha habría requerido clasificación inmediata a nivel nacional?
¿Por qué se habría ordenado a los investigadores suprimir evidencia sobre avistamientos de luces anómalas si estos no tenían relación con la causa de las muertes? ¿Por qué partes de los archivos oficiales habrían sido alteradas décadas después si el caso realmente había sido resuelto satisfactoriamente? Estas preguntas sugieren que, incluso si una avalancha fue el mecanismo directo de muerte, puede haber habido factores adicionales en juego que el gobierno soviético consideró demasiado sensibles para revelación pública. La ubicación del incidente, relativamente cerca de instalaciones nucleares clasificadas y rutas de prueba de misiles, sugiere posibles conexiones con actividades militares secretas que podrían haber complicado un caso ya de por sí complejo. El aspecto más duradero del caso Dyatlov no es simplemente el enigma de cómo murieron 9 personas, sino lo que el caso revela sobre las complejidades de la verdad, la memoria histórica y la relación entre ciudadanos y Estado. El caso se ha transformado en un símbolo de las limitaciones del conocimiento oficial y un recordatorio de que, incluso en nuestra era de explicaciones científicas para todo, permanecen eventos que desafían la comprensión completa. Para las familias de las víctimas, el caso representa una tragedia personal que ha sido complicada por décadas de especulación, teorías conspirativas y sensacionalismo mediático. El hecho de que sus seres queridos se hayan transformado en símbolos de un misterio irresuelto ha añadido una dimensión adicional de dolor a su pérdida. Yuri Yudin, el único superviviente original del conjunto que había abandonado la expedición por enfermedad, vivió hasta 2013 llevando el peso de ser el último testigo vivo de los días finales de sus amigos. En entrevistas a lo largo de los años, expresó tanto gratitud por su supervivencia accidental como una persistente sensación de culpa por no haber estado allí cuando sus compañeros lo necesitaron. Estoy contento de que, años después, se reanude una pesquisa de alto nivel para entender qué pasó exactamente, dijo Yudin sobre la reapertura del caso en 2019. Sus palabras reflejan el deseo duradero de respuestas que ha caracterizado al caso durante décadas. El caso Dyatlov ha inspirado innumerables libros, documentales, películas y páginas web dedicadas a desentrañar su misterio. Se ha transformado en parte del folclore nacional ruso y un punto de referencia internacional para discusiones sobre fenómenos inexplicados. Pero esta atención mediática ha sido un arma de doble filo, añadiendo capas de especulación y sensacionalismo que a veces oscurecen los hechos documentados del caso. La Fundación Dyatlov, establecida en 1999 en Yekaterinburg, continúa laborando para preservar la memoria de las víctimas y promover pesquisa seria del caso. Su museo mantiene una colección de artefactos, documentos y fotografías que sirven como recordatorio tangible de que estas no eran figuras míticas, sino jóvenes reales con vidas, sueños y familias que los amaban. El monte Kolatsiakl, donde ocurrió la tragedia, ahora lleva una placa memorial dedicada al conjunto. El paso mismo fue renombrado Paso Dyatlov en honor a Igor Dyatlov y sus compañeros. Estos monumentos físicos sirven como recordatorios silenciosos de que, más allá del misterio y la especulación, hubo una pérdida humana real y profunda. En el análisis final, el caso del Paso Dyatlov permanece como un testimonio de las limitaciones del conocimiento humano y los peligros de la certeza dogmática. Nos recuerda que la realidad es a menudo más compleja y extraña de lo que nuestros sistemas de explicación pueden acomodar fácilmente. Tal vez la lección más importante del caso no es la búsqueda de una respuesta definitiva, sino el reconocimiento de que algunas preguntas pueden permanecer abiertas indefinidamente. En un mundo que a menudo demanda explicaciones simples para eventos complejos, el Paso Dyatlov nos obliga a confrontar la posibilidad de que algunas verdades puedan permanecer más allá de nuestro alcance. 65 años después, 9 jóvenes que partieron hacia las montañas con sueños de aventura y descubrimiento continúan planteando preguntas que desafían nuestro entendimiento del mundo. Su legado no es solamente el misterio de su muerte, sino la demostración persistente de que, incluso en nuestra era de conocimiento científico avanzado, la realidad conserva la capacidad de sorprendernos, desconcertarnos y recordarnos cuanto todavía no sabemos sobre el mundo en el que vivimos. El Paso Dyatlov permanece abierto, tanto literal como metafóricamente, esperando a que futuras generaciones de investigadores, con nuevas herramientas y perspectivas, tal vez algún día proporcionen las respuestas que han eludido a tantos durante tanto tiempo. Hasta entonces, el caso permanece como uno de los recordatorios más poderosos de que la verdad, aunque buscada fervientemente, no siempre se rinde fácilmente a la pesquisa humana.